Good morning, everybody. Thanks for being here. Thanks to the people which following us in the streaming. Tenemos unas 500 personas que nos están siguiendo ahora en streaming. Gracias. So, all of you already know, Fabrizio. Como todos ustedes saben, Fabrizio Sestini ha estado en la inauguración de esta mañana y él es muy entusiasta. Está muy contento de estar aquí con tantas mujeres, así que un aplauso para él. Applause for them. I am going to take a seat next to him. Me voy a sentar a su lado. Como sabrán ustedes, Fabrizio trabaja en la Comisión Europea y a lo mejor lo que no saben es que lleva ya 25 años trabajando en la Comisión y yo le considero el padre de la innovación social digital. La última manifestación de su trabajo es el Internet de nueva generación. El proyecto NGI, Next Generation Internet. Y cómo podemos gozar de las oportunidades que nos brinda este programa. Antes de que Fabrizio nos cuente su visión de esta innovación social digital, le tengo que preguntar, en estos 25 años, ¿cómo han ido evolucionando los desafíos y las amenazas? Los desafíos y las amenazas que encontraste hace 25 años, cómo eran antes y cómo los ves ahora. Adelante, Fabrizio. Pues muy interesante la pregunta, mejor que mi intervención de antes. Pues esto es interesante porque estamos diciendo que el futuro de Internet empezó hace 25 años. Hace unos 25 años trabajamos con el Instituto Tecnológico de Múnich para investigar cómo podría ser Internet o en qué podría convertirse en los siguientes 20 o 25 años. Se dieron distintas situaciones posibles. Una era Internet para el medio ambiente. Se pensó en el Internet de las personas, que Internet tendría que compartir conocimiento, Wikipedia, Wikileaks y mostrar transparencia. Y después había otra situación, otro posible escenario, que era el del gran hermano, un Internet que lo controlaba todo y que había muy poquitos participantes. Hubo mucho debate y mucha incertidumbre sobre los escenarios que se podrían materializar. Y esto es probablemente uno de mis mayores lamentos con respecto a la Comisión Europea. El Internet actual está dominado por intereses, Google, Amazon, Facebook, basados en una lógica comercial. Tal vez podríamos haber hecho algo más por la parte pública, pero he de admitir que esto es una batalla de David contra Goliat, porque estas grandes empresas se centran en las inversiones.
y no podemos hacer mucho, sobre todo porque no tenemos vuestro apoyo. No os estoy echando la culpa, sino que estoy diciendo que hay muy poca concienciación sobre las amenazas de Internet con respecto no solamente a la privacidad, sino también a la libertad de información democrática, cosas que son muy importantes para la sociedad, y hay una falta de concienciación al respecto dramática. Hemos de concienciar, y con esa concienciación podremos invertir más, podremos encontrar más soluciones, y no solamente más inversión en I+D, sino también en materia política, etc. Este año hemos hecho avances significativos. Una de las primeras cosas que se emitieron en enero de 2022 fue una declaración de los derechos y principios digitales, que está relacionado con el Global Digital Compact que mencionó Nena antes. Empecemos con las diapositivas. Tenemos unas imágenes para poder entender este desafío. Esto es para darnos una idea del alcance de la Declaración de Derechos Digitales y Principios Digitales. Uno es sobre poner a las personas en el centro, una Internet democéntrica que no responda solo a las necesidades comerciales. Una Internet que se base en la solidaridad y en la inclusión, que sea asequible, que pueda llegar a todos lados, incluso la madre de Nena, si quiere, aunque ella quiere gozar de ese privilegio de vivir sin Internet. Un Internet que permita la libertad de elección. Libertad de elección es ser libre de elegir la plataforma que más nos interese, que tengamos protección de datos, que haya procesos de participación democrática. Internet orientado a la sostenibilidad, que además sea seguro. Por un lado, está dirigido a poner en práctica mejores políticas medioambientales. Hay una serie de principios que están incluidos en la Declaración de la Unión Europea. Es muy importante alcanzar un acuerdo a nivel europeo sobre estas cosas. Otras cosas que se han hecho este año y que son muy importantes son la ley de datos, sobre quién es el titular de los datos y qué uso puede hacer de ellos, la ley de servicios de datos, la ley de mercados de datos. Hay mucha regulación y muchas políticas. Ha habido una declaración de cierto contenido. Disculpa, Fabricio. Disculpa que interrumpa. Estoy seguro de que aquí todos, y seguramente en casa, estén de acuerdo con los principios y los derechos que nos está mostrando, pero la economía es importante. Recuerdo que hace 25 años en Europa hubo empresas que lideraron la revolución digital. Recuerdo Nokia, por ejemplo, y soy consciente de que hay muchas empresas que lideran la revolución digital que están en el extranjero, en Japón, en Corea o en China. Entonces, quisiera saber en qué aspecto ¿cree usted que las empresas y las economías europeas tienen la posibilidad de recuperar ese liderazgo
en la construcción de un futuro digital. Esto es un efecto colateral de la regulación. Sin la regulación, la hegemonía de las empresas que actualmente dominan Internet solamente aumentaría. Si podemos crear un ecosistema que esté realmente descentralizado, tal vez podamos ver una forma distinta de desarrollar todo esto. Bueno, tal vez no tenemos tiempo de entrar en esto, pero sí que hay reglamentación, autorreglamentación de las plataformas que es muy interesante y que se ha publicado este año sobre la desinformación. Como ustedes saben, es un aspecto crucial no solamente para nuestras vidas personales, sino también democráticas. Hay una nueva versión de autorregulación de las plataformas para intentar prevenir la difusión de bulos. Hablas de fake news y, bueno, como periodista la verdad es que me preocupa mucho el tema de los bulos, las fake news, las elecciones recientes en Italia. Tú eres italiano. Y bueno, personas como Meloni ascienden al poder y me pregunto si los fake news, estos bulos, son uno de los vectores que generan este tipo de resultados. ¿Estarías de acuerdo conmigo o consideras que las fake news no tienen... ¿Consideras que es un peligro? Las fake news constituyen totalmente un peligro y además cuando se ve pilotado por ciertos intereses y personas capacitadas. Así que tenemos que implantar mecanismos que lo eviten y que las personas tengan la oportunidad de entrar en la vida democrática. Sin tener un flujo libre de información no funciona la democracia. ¿Qué herramientas consideras que podríamos utilizar para evitar estas fake news y la desinformación? Muchas personas se están devandando los sesos tratando de encontrar una solución. No es fácil. En esta lista tenemos algunas de las soluciones que hemos concebido. Por supuesto, hay un autocontrol por parte de las plataformas en sí mismas. Luego está la institución de redes, de fact-checks, estas aplicaciones que hacen una comprobación factual buscando la veracidad de las noticias, y también se puede etiquetar la información con información verificable acerca del autor, la reputación del autor, y eso cuenta con sus propias implicaciones que también son difíciles de evaluar. Una idea que consideraba interesante era el contar con una suerte de Wikinews, Wikinoticias, para darle la oportunidad a cualquiera de comentar sobre las noticias y que nos ayude a detectar las noticias falsas sin crear burbujas que vemos en Facebook que pueden acabar reforzando estos bulos. Pero es una problema muy abierto y creo que aún nadie tiene la solución de oro. ¿En qué sentido los sistemas descentralizados tipo peer-to-peer o blockchain podrían constituir una solución a este problema? Pues en este escenario, con esta Internet descentralizada, que es nuestro sueño al que aspiramos desde el punto de vista de Next Generation Internet, bueno, en una Internet descentralizada, la idea es que todos los ciudadanos serían propietarios de la información y, por lo tanto, ya no sería necesario aportar desinformación. Y en este sentido, cada información podría ser más fácilmente atribuible al autor y el intercambio de información sería una función de Internet y sería más independiente de las plataformas. De hecho, no necesitaríamos grandes plataformas, solo las preexistentes, y eso le otorgaría más libertad de elección al usuario. Eso también podría ser una solución para las fake news.
Pero bueno, supongo que los bulos encontrarían otra forma de aflorar. Al final, los bulos no comenzaron con la Internet, siempre han estado ahí. Internet es tan solo uno de los medios de comunicación que se pueden utilizar para diseminar toda esta desinformación. Y la Internet puede concebir toda esta pluralidad de ideas, que es la base para contraatacar o contrarrestar esta desinformación. Y quizás a veces es nuestra culpa el no hacer suficientes esfuerzos para fomentar esta pluralidad, diversidad y hacer que esto llegue a los ciudadanos. Sí, Fabrizio, sé que muchas personas sienten curiosidad acerca de Next Generation Internet. Quizás podemos hablar un poquitito ahora sobre Next Generation. Sí, vamos aquí a la diapositiva. Justo está. El Next Generation Internet es algo que hemos lanzado hace 4 años y se basa en los valores de apertura, descentralización mencionados antes. A lo mejor si tuviese un poquito más de pelo me ayudaría que se quedase en su sitio. Entonces, bueno, básicamente se basa en los mismos valores que están inveterados en los derechos digitales y en los principios digitales mencionados antes. Y la implantación de todo esto se basa en la financiación, en proyectos se están lanzando estas convocatorias abiertas para atraer a los innovadores. Hemos sido capaces de lanzar 800 pequeños proyectos como los que se van a presentar hoy, más tarde, que entiendo que son algunos de los mejores, una selección de los mejores los que veremos aquí hoy. Y estos proyectos han sido muy buenos o han sido muy afortunados porque solo el 15% de los proyectos remitidos a estas convocatorias abiertas recibieron financiación. Y esta es una convocatoria orientada a los innovadores, no solo startups high-tech, sino también innovadores sociales, personas que deseen y que estén motivadas para realizar este tipo de avances, como todos vosotros aquí presentes. Y bueno, hemos calculado que hemos sido capaces de alcanzar e involucrar a 1000 innovadores con un presupuesto de 40 o 50 millones de euros, relativamente humilde comparado con toda la partida disponible para investigación en Europa, que es poco menos de 1000 millones de euros, y somos apenas una mota en el océano, pero esperamos que nuestro granito de arena pueda contribuir para generar conocimiento e involucración. Muy bien, Fabrizio, esta mañana decías que el perfil de las personas aquí presentes en este teatro no es el perfil típico, no es el perfil al uso de quien solicita participar en estas convocatorias. ¿Cuál es el perfil? Bueno, no hay un perfil, esas son las buenas noticias, ¿de acuerdo? O sea, son personas de lo más heterogéneas, diversas, de toda Europa y provenientes de distintos orígenes. Así que la multidisciplinariedad es algo clave. No queremos meramente el desarrollo de la tecnología per se, sino que queremos el desarrollo de tecnologías que sean de utilidad social, que aporte un valor o inmediato o al menos claro para abordar problemas sociales. Así que no puedo definir este perfil, porque este es el espíritu de lo que viene de abajo arriba. Cualquier cosa que aflore, suscite interés, se tiene en consideración en los procesos de selección. En los procesos de selección no se evalúa en base a de dónde o cuál es el origen de los solicitantes. Estoy seguro de que más de una persona aquí en esta audiencia va a solicitar a Next Generation Internet. ¿Va a haber convocatorias abiertas pronto? Por el momento hay un par de convocatorias abiertas para alguno de los proyectos que hemos financiado, porque el sistema de financiación que tenemos implantado es no financiar directamente a los innovadores, porque
habría demasiada burocracia, porque tienes que establecer contacto con la Comisión Europea antes de remitir todo el papeleo, etcétera, sino que le damos financiación a un consorcio de entidades que son quienes organizan las convocatorias, hacen la publicidad, gestionan el tema de los ganadores y reparte la financiación. Hay un par de consorcios ahora mismo que tienen convocatorias abiertas sobre tecnología, sobre privacidad, y lo podéis encontrar en el sitio web ngi.eu. Y también tenemos planes de lanzar más convocatorias en el próximo octubre que abarcarán proyectos para 2023-2024. Así que en el próximo programa tendremos más alcance de convocatorias para financiar este tipo de innovadores de esta forma, pero también para financiar proyectos piloto. Tendremos un presupuesto, inicialmente bastante limitado, para financiar pilotos a gran escala, proyectos pilotos a gran escala de aplicaciones que tengan un impacto social claro, que apalanquen estas tecnologías desarrolladas por los innovadores. Y también tendremos una partida aún más pequeña, si cabe, para financiar acciones que apoyen el Digital Commons. Y esto es algo también que se puede considerar como un punto de inicio. Muy bien, Fabrizio, apenas nos quedan un par de minutos y aliento al público a que formule preguntas. Tengamos en cuenta que el español de Fabrizio es bastante mejor que mi inglés, así que no dudéis ni un instante en preguntar en español si lo preferís. Quizás antes de ello, no sé si se puede poner la última diapositiva, el Digital Commons. Sí, para que lo veáis, qué significa esto del tema del Digital Commons y luego podéis preguntar. Perfecto. Pues no, ahora. Pues Fabrizio. Fabrizio, muchísimas gracias por esta pregunta. Al comienzo de la presentación decías que no quieres culparnos a nosotros directamente, pero al final sí. Así que al final estamos todos en el mismo barco y me estaba preguntando sobre una de las iniciativas europeas, la GDPR, Registro General de Protección de Datos. Esta mañana he abierto mi buscador y tenía que acceder a la internet del hotel y vi ahí una noticia de GDPR, si quería aceptarlo todo o nada. Le di a aceptar todo. Esto es algo que yo considero, que yo creo que hace todo el mundo, ¿no? Y se han necesitado muchos esfuerzos para implantar la GDPR, la Ley de Protección de Datos, y ha generado muchas barreras para los emprendedores y plataformas para implantar todas las leyes. ¿Cómo se evita el excederse? ¿Ha sido un buen proyecto global el de la GDPR para la Unión Europea o se han pasado y no tienen el rendimiento deseado a nivel de protección y seguridad? Muy buena pregunta, Jan. No estoy involucrado directamente en los desarrollos del RGPD, pero mi visión personal es que la ley sobre protección de datos europea es buena y ha introducido el primer paso para proteger los datos y la privacidad de los ciudadanos. Y después, obviamente, algunas de las implantaciones, algunas de las consecuencias de esta ley de protección de datos tienen que ver con todos estos disclaimers muy largos, y cada vez que tienes que acceder a una página web tienes que involucrarte en un proceso muy largo si quieres aceptar o discriminar algunas cookies o lo que sea. Estos son efectos colaterales no deseados que supongo que se van a corregir en los próximos requisitos para las plataformas, pero al final, en principio, considero que este Registro General de Protección de Datos es un gran paso adelante para Europa y para el resto del mundo, que se está fijando en y está implantando también leyes similares de protección de datos y de privacidad. Entonces, bueno, esto muestra una evidencia de que es una buena ley. Otra pregunta. Aquí a la derecha.
Donde yo estoy no es a la derecha, sino a la izquierda. Muy bien, el tema de los puntos de vista. Bueno, en definitiva, muchas gracias por la presentación. En Europa, o en un informe de la Europol, más bien sobre fake news, se mencionaba que los expertos prevén que el 90% del contenido de Internet dentro de 10 años se generará de manera sintética por ciertos algoritmos. No lo sé. Me pregunto si eso es algo que le suscita preocupaciones, qué opina la Comisión Europea al respecto y un pequeño detalle sobre el gráfico anterior, que era el 80% de NGI es fuente abierta. ¿Por qué no alcanzar esta cifra del 100%? Muy bien. Comienzo por la segunda pregunta, que es más fácil. Es el 80% el contenido abierto en base a todos los proyectos seleccionados. De hecho, de la última convocatoria, todos los proyectos se requieren que sean de fuente abierta, ¿de acuerdo? Todas las soluciones más recientes son 100% abiertas en las últimas convocatorias, pero a veces también puede haber algunas razones para introducir algunos elementos que no sean completamente de fuente abierta, pero que sean compatibles con otro tipo de protocolos. No quiero adentrarme aquí al detalle técnico, pero fuente abierta sí, fuente abierta o no, a veces no es una cuestión fácil de discernir, sino que va un poco caso a caso. En cuanto a las fake news o estos bulos, de nuevo, pues tenemos a muchas personas trabajando en diversos temas en el seno de la Comisión Europea y yo no soy quien tiene la solución sobre las fake news. Y si se dice que el 90% del contenido puede ser generado de manera sintética por algoritmos de inteligencia artificial, pues, a ver, al final yo confío en el buen saber de mis colegas y todos aquellos que están elaborando políticas que regulan la inteligencia artificial. De hecho, hemos hecho un código para inteligencia artificial recientemente que incluye directrices y hay un enfoque que se centra en el riesgo. Es decir, las aplicaciones que entrañan más riesgo basadas en inteligencia artificial no reciben un permiso para hacer ciertas cosas o ciertas otras y hay un detalle de todos los riesgos que entraña para personas, sociedades y empresas. Y lo que has mencionado tiene que estar identificado ya como uno de los altos riesgos a evitar dentro de la inteligencia artificial. ¿Cómo conseguir atajar este riesgo? La verdad es que aún no lo sabemos. Muchas gracias, Fabrizio. Me están comentando que ya deberíamos ir cerrando dentro de poquito, pero una pregunta más. Adelante, Víctor. No, it's important for the streaming people. Use the micro, please. Puedes hablar español si quieres. In the meanwhile, Fabricio. Bueno, pues entre tanto, necesito hacerte otra pregunta más. Nos has dicho en qué consiste Next Generation Internet, NGI, pero me encantaría saber cuál es tu visión de lo que es o debería ser. Lo que debería ser sería una Internet que una a las personas y que no las divida. Y si pensamos en términos de los efectos a largo plazo de las principales agencias de noticias en Internet, o si pensamos en Amazon o plataformas para venta de productos, si pensamos en las plataformas de entretenimiento, las películas y las series que nos tienen ahí atados al sofá todas las tardes, si pensamos en Facebook que nos mantiene en contacto con personas que ya conocemos, la mayor parte de ellos, ¿son estas aplicaciones que nos estén uniendo para atajar problemas sociales o aplicaciones que nos están dividiendo? Y aquí recordamos el logo de Julio César, divide y conquistarás, ¿no? Y todo esto entraña consecuencias políticas. Bueno, pues una visión muy halagüeña. Bueno, espero que vaya a ser una visión más halagüeña. En fin, tenemos que cerrar esta sesión.
podéis formularles pregunta a Fabrizio fuera, después cuando queráis. Muchísimas gracias a Fabrizio y enhorabuena a vosotros. Fabrizio. Debatir ante el reto de la incertidumbre. Brotan declaraciones, principios. Sitúas al ser humano en el centro. Reagrupas márgenes. Desasosiego en conciencias que abren interrogantes. Hallamos las respuestas.